Abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice la Escritura de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy vamos a estar hablando, mis amados hermanos, el tema: los falsos profetas y sus frutos, o falsos predicadores y sus frutos, o por qué no decirlo, los falsos pastores y sus frutos. Eso es lo que vamos a estar considerando en estos minutos que nos restan. Después de invitar a entrar por la puerta estrecha para llegar a Dios, por el único camino que Él ha proporcionado, Jesús ahora advierte que no todos los que afirman pertenecer a Dios y hablar por Él, en realidad dicen la verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús. No todos los que afirman pertenecer a Dios y hablar por Él, por medio de Él, hablar por Él, no dicen en realidad la verdad. Cuando nosotros, mis amados hermanos, nos encontramos en una bifurcación de elegir, cuando nosotros estamos ahí en esa bifurcación y tenemos que elegir, tenemos que tomar la determinación qué camino elegir, debemos recordar que el camino verdadero es estrecho, es difícil y exigente, y el camino ancho es fácil y permisivo. El camino verdadero tiene relativamente pocos seguidores, mientras que el camino falso tiene muchos seguidores, como lo vimos la semana pasada. Ahora, Jesús aquí nos está advirtiendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que a medida que nos esforcemos por entrar o por atravesar esa puerta estrecha y recorrer ese camino angosto que nos lleva a la vida, dice Jesús, cuídense en ese trayecto, cuídense porque pueden engañarlos. Ahora, con ello quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de esforzarnos, no me estoy refiriendo a que usted y yo tenemos que luchar para ganarnos la salvación. No me refiero a eso. La salvación la tenemos por gracia y por medio de la fe. Ese es un acto soberano de Dios a través de Cristo. Así que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el Evangelio paralelo de Mateo, en el capítulo 13, versículo 24, Jesús dijo lo siguiente, que es el versículo paralelo a Mateo 7. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Ahora, la palabra griega que se traduce por esforzado, esa palabra agonizomai, entre otras cosas, significa luchar con perseverancia contra la oposición y tentación. ¿Quién es la oposición, hermano? Es Satanás con todas sus huestes, es el secularismo, es la mundanalidad, es todo lo opuesto a Dios. Así que la palabra agonizomai, esforzarse, significa que debemos de luchar contra esa corriente de oposición y de tentación. La tentación la tenemos en el mundo, en la internet, en la televisión, en los espectaculares, en todo lo que nosotros vemos hoy en día. Entonces Cristo nos está diciendo ahí, esfuércense. Mientras ustedes se esfuercen, mientras ustedes van luchando con todo ello hacia llegar hacia llegar a la ciudad celestial, cuídense, porque habrá personas que los van a tratar de engañar. A eso es lo que se refiere Cristo. Así como hay una puerta engañosa y un camino engañoso, también hay predicadores y maestros engañosos y mentirosos que señalan hacia esa puerta y quien promueven también ese camino, afirmando, según ellos, estar mostrando el camino que lleva al cielo, que lleva a la vida, pero en realidad lo que están haciendo es indicar el camino que va al infierno y a la destrucción. Dice Cristo, guardaos, tengan cuidado. Así que en el pasaje que estudiaremos en el día de hoy, Jesús nos hace primero una advertencia sobre los falsos profetas. Luego nos invita a observar el fruto de cada uno de ellos. Así que en primer lugar vamos a ver la advertencia sobre los falsos profetas. La advertencia sobre los falsos profetas. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, dijo Cristo. Mis amados hermanos, en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, ya existían los falsos profetas. Así como Dios ha tenido a sus verdaderos profetas, Satanás ha tenido a sus falsos profetas. ¿Se acuerda de Elías? ¿Y se acuerda de los profetas de Baal? Entonces, eso es lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Eso ya existía en el Antiguo Testamento. Moisés advirtió allá en Deuteronomio capítulo 13 al pueblo de Israel lo siguiente. Dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses que no conociste y sirvámosles, que dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Y creo que si esa palabra se aplicara literalmente, hubiera una mortandad, hermanos, porque en realidad hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles y falsos pastores, predicadores y maestros. Así que Moisés advierte al pueblo, tengan cuidado. Los falsos profetas, hermanos, siempre encuentran adeptos,
siempre, y más aquellos que les disgusta los caminos de Dios, y más aquellos que les disgusta que les digan la verdad con la palabra de Dios, que les incomoda. Esos son candidatos para los falsos profetas. Note lo que dice Israel. Israel era el pueblo escogido de Dios. Note lo que dice Isaías 39. Porque este pueblo, hablando de Israel, es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es decir, a los profetas, no vayáis, y a los profetas, no profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Qué tremendo, hermano. El pueblo escogido está diciendo esto. No vayas allá donde predican la verdad. No profetices el verdadero evangelio. No prediques de eso. Háblanos cosas livianas. Cuéntanos chistes. Profetiza cualquier cosa vana. El mismo pueblo. Por eso Carlos Spurgeon dijo, llegará un día, y eso lo dijo aproximadamente en el año de 1856, llegará un día en que en vez de haber predicadores del evangelio, habrá payasos. Y eso es lo que hoy vemos, desgraciadamente. Juan también advirtió en su segunda carta, en el versículo 7, él advirtió al pueblo: muchos engañadores han salido por el mundo. Por su parte, el apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Roma, allá en el capítulo 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, les dice Pablo, les ruego que os fijéis, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Tengan cuidado de aquellos que perturban, que causan tropiezo, que tergiversan lo que yo les enseñé, la doctrina que han aprendido. Dice, tengan cuidado. Y luego dice que habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Apártate de ellos, porque tales personas, dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, les ruego, tengan cuidado, les dice Pablo, de esas palabras que yo les prediqué. Tengan cuidado cuando alguien vaya y les diga todo lo contrario. Estos individuos tienen nombre. Tienen nombre, mis amados hermanos. Se les llama falsos hermanos, se les llama falsos apóstoles, se les llama falsos maestros, se les llama espíritus engañadores, es decir, mentirosos, se les llama testigos falsos, y por último, Cristo los llamó falsos cristos. Así que tiene nombre. Por ello, las últimas palabras de Pablo a los ancianos de allá en Éfeso, cuando se reunió con ellos durante una despedida en la playa de Mileto, incluyeron esas despedidas. Pablo incluyó una sombría advertencia acerca de los inevitables falsos maestros. Dice allá en Hechos, capítulo 20, verso 29, porque yo sé, dice Pablo, estaba convencido, estaba seguro, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de ustedes mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Qué tremendas palabras. Después de
partida, dice Pablo, se levantarán. Esto es inevitable. Y de en medio de ustedes, están entre ustedes, pues de en medio se van a levantar hombres perversos, y van a arrastrar a muchos discípulos. Por tanto, tengan cuidado, porque hablarán cosas perversas, inmorales, un evangelio rebajado, diluido, sensual. Y eso es lo que vemos hoy en día. Siempre ha existido, mis amados, siempre ha existido un gran mercado para falsos profetas. Siempre, porque la mayoría de las personas desgraciadamente no quieren oír la verdad. Les incomoda que se les confronte, les incomoda este evangelio, que se confronte el pecado, que se hable del arrepentimiento, que se hable del infierno. Les molesta ese tipo de pecado. Como cuando Juan el Bautista confrontó a Herodes: esa mujer que tú tienes, no te es lícito tenerla, que no es tu esposa, es la de tu hermano. Era una aberración. Siempre ha existido, hermano, porque hay falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque también hay una mayoría de las personas que no quieren escuchar la verdad. ¿Cuántas personas seguían a Cristo? Multitudes. Y sin embargo, ¿cuántos quedaron? Los 12 discípulos. Uno se ahorcó. ¡Qué tremendo! Cuando Cristo los confrontó en Juan, dice que muchos se alejaron. Así que esa gente que no quiere escuchar la verdad, prefieren escuchar lo que les es agradable, ¿sí? Y adulador, que les levanten el ego, que los mencionen, y aunque sean falsos y peligrosos, a ellos les gusta, prefieren lo que es agradable, adulador, aunque sea falso y peligroso, por sobre lo que es desagradable y poco lisonjero, aunque sea verdadero y de una gran utilidad. Qué tremendo, hermano, que prefieran escuchar lo agradable, que prefieran escuchar lo adulador, aunque eso que les dicen sea falso, sea peligroso. Qué tremendo por lo que es desagradable y poco lisonjero. El evangelio eso es. El evangelio desagrada mucho. Y el evangelio no es lisonjero, es decir, no te levanta el ego, no. El evangelio te dice tu bancarrota. Eso es lo que te dice, te confronta con tu corazón caído, con tu corazón perverso, y nos dice: eres culpable ante Dios. Les molesta ese evangelio, aunque ese evangelio produce vida y vida en abundancia, pero prefieren la mentira. Ahora vamos a definir, hermano, lo que es un falso profeta. Vamos a definirlo. Los verdaderos profetas o pastores siempre se han caracterizado por dos aspectos. Los verdaderos profetas, llámese pastores, maestros, siempre se han caracterizado por dos cosas. En primer lugar, son divinamente comisionados y ellos presentan un mensaje divino. En segundo lugar, son llamados por Dios y declaran solo el mensaje de Dios, no más. Se los vuelvo a repetir. Número uno, son divinamente comisionados y presentan un mensaje divino. Número dos, son llamados por Dios y solo declaran el mensaje de Dios. Un verdadero profeta es la voz de Dios a los hombres. Eso es, hermano. Cuando Moisés fue llamado, expresó lo siguiente, allá en Éxodo 4:10. ¡Ah, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Así que un verdadero siervo de Dios, un verdadero consagrado, siervo de Dios que ha sido llamado, que ha sido comisionado, que presenta el mensaje divino de Dios, es la voz de Dios a los hombres. Eso es lo que es, mis amados hermanos. Sin embargo, la característica más peligrosa de los falsos profetas es que también afirman ser de Dios y hablar en su nombre. Esa es la característica más peligrosa, que el falso profeta también afirma decir que es siervo de Dios y que él trae un mensaje de Dios y la nueva unción. Ellos afirman la nueva revelación. Dios le manifestó a Jeremías lo siguiente. Jeremías 5:30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué cosa, Jeremías? ¿De qué me estás hablando? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? ¡Qué tremendo! Y allá en su mismo libro, capítulo 14, verso 14, dice: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Usted los ve en las redes sociales. Usted ha visto hasta profetas que hasta cancelaron, reprendieron al coronavirus. Usted los ha visto. Jesús advirtió allá en Mateo 24:24: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Por su parte, Judas dice allá en su carta, en el verso 4: algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han entrado? ¿Dónde? Al rebaño de Dios. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y mire cómo lo describe Judas: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿En qué convierten la gracia de Dios? En libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la Escritura. Los escribas, mis amados, y fariseos eran ejemplos claros de falsos profetas. Ejemplos claros. ¿Por qué? Porque en lugar de dirigir y cuidar al pueblo de Dios, ¿qué hacían? Los alejaban más y más de los caminos del Señor. ¿Qué les dijo Jesús en Mateo 23:15? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces hijo del infierno que vosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, mis amados hermanos, lo que la palabra la palabra de Dios nos enseña! ¿Cómo define a estos hombres? Pablo advirtió a los efesios allá en su carta, en el capítulo 5, verso 6: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, huye de ellos. Así que los falsos profetas o pastores falsos son un peligro. Son un peligro. Por ello Cristo dijo:
en este verso, en el versículo 15 de Mateo 7, guardaos, cuídense. ¿De quién? De los falsos profetas. Es decir, pongan atención a los impostores que vienen a vosotros. ¿Y cómo vienen a ustedes? Vestidos de qué? De ovejas. Pero por dentro, dice, son lobos rapaces, dice Cristo. Aquí hay algo interesante. En primer lugar, dice la Biblia, guardaos. Y la palabra guardado nos advierte un peligro. Así como usted ha visto las advertencias en los cables de alta tensión o en los ductos de gas, siempre ponen ahí una calaverita, ahí hay un esqueletito, bueno, es peligro. Ahí anuncia peligro, es decir, no te arrimes, no escabes, no te acerques. Es una advertencia que anuncia peligro. Bueno, Cristo es lo que está haciendo aquí, poniendo una advertencia. No se trata de un simple llamado a observar algo, no, sino a estar vigilante contra ese algo, porque es muy perjudicial. Es muy perjudicial. Ahora, la palabra guardaos, mis amados, transmite la idea de la palabra griega de alejar la mente de lo que se está enseñando o predicando. Eso es lo que transmite la palabra griega, guardaos. Aleja tu mente de lo que estás escuchando. Aleja tu mente de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque pervierten el pensamiento y envenenan el alma. Por eso Cristo les dice, guardaos. Presta atención, aleja tu mente de ellos, porque esa palabra corrompida te va a pervertir tu pensamiento y te va a contaminar el alma. Por eso Jesús les dijo, guardaos, cuídense, aléjense de ellos. Pedro lo advirtió ahí en su carta en el capítulo 2, verso 14, dice, seducen a las almas. ¿A cuáles? A las inconstantes, a las que no oran, a las que no leen, a las que se quejan de todo, a las que no vienen a la iglesia. Dice, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Y luego dice Cristo, guardaos de esos hombres. Dice, y luego, porque son como lobos rapaces. ¿Qué significa eso? Bueno, en Palestina, los lobos eran en primer lugar los enemigos comunes de las ovejas. Era el enemigo más fiero común de las ovejas. Esos lobos vagaban por las colinas y valles en busca de ¿qué? De una oveja que se hubiere descarriado o alejado del rebaño. Estaban al acecho. O como aquel cristiano que lo disciplinaron, se disgustó, está allá afuera hablando, no va al culto, se aísla. Cuidado. Jesús está hablando aquí de algo práctico, de las ovejitas, pero tiene un sentido, habla en sentido también práctico, lo aplica a lo que es a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Cuando un lobo encontraba una de esas víctimas, rápidamente la atacaba y la destrozaba. Hasta una oveja adulta y sana era totalmente indefensa contra un lobo. Y los lobos eran conocidos por ser despiadados y por ser feroces. Y la palabra que se traduce por rapaz tiene la idea griega, en el griego de ladrón. Son ladrones. Se refiere, hermano, y se refiere a los que con engaño y sin ninguna compasión despojan a las personas de su dinero y de sus posesiones. Eso usted lo ve en las redes sociales. El evangelio de la prosperidad. Leonard Ravenhill dice, ese evangelio huele a azufre. Eso es lo que significa rapaz. Que despojan a las personas sin compasión de su dinero, de sus posesiones. Por
eso Cristo dice, guardaos, aleja tu mente de esa palabra, porque te va a pervertir, te va a contaminar y te va a despojar de todo lo que tú tienes. Es lo que Cristo les dice. Los falsos profetas y los lobos son inteligentes y astutos. ¿Por qué? Debido al engaño, a cómo engañar, y siempre están al acecho de nuevas víctimas. Siempre, las más gordas, siempre están al acecho. Las enfermitas no. Yo sé que me entiende lo que le estoy diciendo. Hermanos, cuando a un enemigo se le ve por lo que es un enemigo, ¿qué pasa? Estamos alerta, ¿no es cierto? Y podemos estar preparados para defendernos, porque sabemos que Él es nuestro enemigo. Pero cuando un enemigo se hace pasar por amigo, entonces es cuando nuestras defensas están bajas. Y a veces cuando queremos reaccionar, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. En el Antiguo Testamento a menudo se reconocía a los profetas por su manera de vestir. Yo quiero que aquí, hermano, preste toda la atención. Toda la atención. En el Antiguo Testamento a menudo se reconocían a los profetas por su manera de vestir. Por lo regular, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, usaban ropa áspera, peluda e incómoda, como un símbolo de su renuncia a las comodidades normales de la vida por la causa de Dios. ¿Se acuerda cómo vestía el profeta Elías? Bueno, ¿se acuerda cómo vestía el profeta Juan el Bautista? ¿Cómo vestía? Yo sé que sí se acuerda. Por esa razón, un individuo que quería hacerse pasar por un profeta, ¿saben lo que usaba? Pues la vestimenta de ellos. Falsificaba la vestimenta de ellos. Por eso en ocasiones hacía un poco complicado identificarlos. Ahora, ¿cuál es la analogía que Cristo usa aquí o que Cristo hace con los falsos profetas que se visten como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces? Bueno, los falsos pastores, hablando literalmente, los falsos pastores, los que cuidaban ovejas, si ellos iban así, simplemente vestidos de una manera normal, las ovejas se espantaban. ¿Y qué hacían esos falsos pastores? Se vestían de la misma manera como se vestía un verdadero pastor. ¿Cómo? Con ropa de lana. Con la misma ropa de lana que ellos usaban. De esa manera se vestían. Y de esa manera engañaban al rebaño. No haciéndose pasar como oveja, sino haciéndose pasar como pastor. ¿Sí está comprendiendo? Yo sé que sí. De esa manera lo engañaban. Bueno, de la misma manera, los falsos pastores a menudo se disfrazan. ¿De qué manera? Como verdaderos pastores. Aquellos que predican el Evangelio de Dios, fiel, sin adulterar. Llegan ustedes, se presentan ante ustedes, hablando de cosas de Dios, hablando del Evangelio, y usted los oye, no, ese es de Dios, y razonamos. Es decir, nos vamos con una impresión equivocada. El hombre de Satanás se hace pasar por el hombre de Dios, afirmando enseñar la verdad, a fin de engañar y confundir, y de ser posible, destruir al pueblo de Dios. De esa manera se hace pasar. De esa manera. ¿Se acuerda de Absalón? Cuando quiso usurpar el trono de David, su padre, cómo se ponía en la puerta. ¡Ah!
¿de dónde eres tú? Oh, si hubiera rey, ¿quién se preocupara por ustedes? Y de esa manera se empezó a ganar el corazón. Los falsos ministros y falsos profetas, hermanos, hacen lo mismo. Pero como dice Jesús más adelante, por sus frutos los conoceréis. Así que el hombre de Satanás se hace pasar por el hombre de Dios, afirmando enseñar la verdad con el fin de engañar, confundir y de ser posible destruir al pueblo de Dios. Ahora bien, la Biblia habla de 3 tipos de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos profetas. Nos habla de 3 tipos: herejes, apóstatas y engañadores. ¿Quién son los herejes, hermanos? Son aquellos que rechazan de plano el mensaje de Dios y enseñan lo que es contrario a la verdad divina. Por su parte, los apóstatas son los que siguieron el evangelio una vez, los que siguieron la verdadera fe, pero se alejaron de ella. Y ahora están tratando de confundir la verdad, hablando mal de la fe que un día ellos creyeron. Por otra parte, en tercer lugar, el falso pastor, el engañador, tiene apariencia de integridad. Bueno, esos, el tercero, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque es alguien que habla favorablemente de Cristo, es alguien que habla de la cruz de Cristo, es alguien que habla de la Biblia, del Espíritu Santo, se asocia con cristianos verdaderos, adopta las mismas costumbres, su discurso es de moralidad, pero en el fondo se trata de una mentira viviente. De una mentira viviente. Pablo lo explica de una manera clara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios 11:13. Dice Pablo: estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, note, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, es decir, no es algo de que se extrañen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta lo que la palabra de Dios dice? En la actualidad podemos ver muchos de ellos, mis amados, que son mercaderes, que comercian con Cristo, y lo ve por medio de libros: 7 pasos para el éxito. Lo vemos por medio de la radio, los maratones, los vemos por medio de la televisión, de sus grabaciones, conferencias motivacionales, cruzadas, aceites milagrosos. De esta forma venden el evangelio. Usted los ve. Pablo dijo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17: pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. No somos muchos. ¡Qué tremendo! Entonces Pablo dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Presta atención. ¿Qué aprendemos en este primer punto? Presta atención. Aleja tu mente de lo que ellos enseñan, porque eso que tú escuchas, si le prestas atención, te va a contaminar y va a destruir tu alma y despojarte de todo lo que tú tienes. Aléjate de ellos. Es por ello que necesitamos, en segundo lugar, observar
a los falsos profetas para poder identificarlos. Hay que observarlos para poder identificarlos. Dice Cristo, ahí en el verso 16 de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Y luego Cristo empieza a dar ilustraciones. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Pues no. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. ¿Qué tenemos aquí? Después de advertir Cristo que tengamos cuidado en cuanto a los falsos profetas, Jesús dice que prestemos atención con sumo cuidado, que los observemos para poder identificarlos. Como Moisés le dijo al pueblo: si ese profeta viene y en vez de hablarte mi palabra te induce a ir a adorar a otros dioses, no lo escuches. De la misma manera, si alguien viene y le habla bonito, le predica aquello que parece evangelio, pero hay algo que no concuerda, aléjese de ellos, no los escuche. Y Cristo ahora nos está diciendo, nos advierte que los observemos para identificarlos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay que observarlos? Porque son sumamente engañosos y peligrosos. Lobos rapaces espirituales, vestidos de ovejas. Así que Jesús nos asegura aquí que por sus frutos ustedes y yo los vamos a conocer. Y aquí Jesús hace una analogía. Un árbol frutal, hermano, puede ser hermoso, decorativo y ofrecer sombra, y más que nada en estos días. Es algo especial, pero su principal propósito no es dar sombra, no es ser hermoso. Su principal propósito es dar fruto, y por tanto se le juzga por el fruto que produce, no por cómo se ve. Un árbol se le juzga por el fruto que produce y no por cómo se ve. Usted no me va a venir a juzgar a mí por cómo me veo o cómo me visto. Usted me va a venir a juzgar a mí por mis frutos. Igual a usted se le va a juzgar, no por cómo se ve, sino por sus frutos. Por sus frutos. Así que el árbol, mis amados hermanos, el árbol se va a conocer por sus frutos. De igual modo, un profeta se le juzga por su vida, no por su apariencia, no por su demagogia, es decir, sus palabrerías. Se le juzga por su vida. Los falsos profetas de los que Cristo habla aquí son los que ocultan su verdadera naturaleza con extraordinaria habilidad. Lo hacen de una manera impresionante y solo con una observación cuidadosa se le puede poner al descubierto por lo que en realidad son. Con una observación meticulosa. Es este tipo de falsos profetas, hermanos, los que hábilmente engañan del que Jesús está hablando aquí. Es posible que verdaderos cristianos sean atrapados por falsos profetas. Cuando los creyentes son descuidados por no estudiar, por no obedecer la palabra,
Cuando los creyentes son perezosos acerca de la oración y no son críticos respecto a las cosas de Dios, se sienten por todo, lloran por todo, pelean por todo, se quejan de todo, son presa fácil. Son presa fácil, hermano. Ahora bien, juzgar el fruto de los falsos profetas no es tan fácil, hermano, como juzgar el fruto de un huerto. No es tan fácil. Pero nosotros en la Biblia encontramos al menos 3 cosas o 3 pruebas principales para darnos cuenta del fruto de ellos. Para darnos cuenta de si el fruto de ellos concuerda con la palabra de Dios. 3 cosas. En primer lugar, podemos darnos cuenta por el carácter del falso profeta. Por el carácter del falso profeta. El carácter básico de una persona, el carácter de una persona, el suyo, el mío, el de mi esposa, es decir, sus normas, ambiciones y motivos internos, se demostrará fielmente en lo que hace y cómo actúa. El carácter de una persona se determina por cómo actúa. El carácter de una persona se determina por lo que hace, lo que practica. Juan el Bautista le dijo a los fariseos y saduceos hipócritas que primero debían producir frutos dignos de arrepentimiento. El estilo de vida de ellos, de los saduceos, de los fariseos, desmentía sus afirmaciones de que ellos amaban y servían a Dios. Los desmentía, hermanos. La persona que está auténticamente arrepentida y que confía y ama de verdad a Dios, también amará y ayudará a sus semejantes. Como se lo dije, yo no concibo que una persona que levanta las manos, oh Dios, que con esas alaba a Dios con su boca, yo no concibo que esas manos golpeen a la esposa, dejen las marcas pintadas en los hijos, o que esa boca con la que alabas a Dios insultes, ofendas, hables mal de tu hermano. No concibo, hermano, que se diga hermano. Es imposible. Una persona arrepentida y que confía y ama a Dios también amará a sus semejantes. Es verdad que habrá personas creyentes que son incómodos, pero ¿a poco cree que usted y yo somos muy buenos? No, querido. También tenemos nuestros talones de Aquiles. También tenemos nuestros defectos. Y si le buscamos, vamos a encontrar muchísimos. Así que una persona, querido, arrepentida y que confía en Dios y ama a Dios, amará a Dios, amará a su hermano y ayudará al necesitado cuando le fuere posible. Ninguna persona que es salva, ni una persona, como se lo dije, se salva por las buenas obras. Eso ya quedó claro. Pero todo creyente es salvo para realizar buenas obras. Se lo vuelvo a repetir. Ningún creyente se salva por medio de las obras. Pero todo creyente que es salvo ha sido salvado para realizar buenas obras. Pablo lo dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que una persona que pertenece a Jesús, que es llamada por Dios y a quien se le ha dado el mensaje de Dios, ¿qué pasa? Dará evidencia de buen fruto, tanto en sus actitudes como en las
como en las acciones. No estoy diciendo que va a ser perfecta, mis amados hermanos, no, dará fruto. Tal vez en unas partes se note más que otras, pero dará fruto. Dará fruto en sus actitudes como en sus acciones. Por su parte, una persona que no pertenece a Dios, sobre todo un falso profeta, ministro cristiano, que afirma ser mensajero de Dios, tarde o temprano manifestará los malos frutos, que de manera inevitable produce el árbol malo de su vida sensual, tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. La falsa enseñanza y la manera pervertida de vivir son inseparables y al final se harán manifiestas. Se lo vuelvo a repetir. La falsa enseñanza de un falso ministro y la manera pervertida de vivir son inseparables y al final se harán manifiestas. A menos de quienes afirman ser voceros de Dios ofrezcan evidencia de que sus motivos más profundos y sus patrones de vida honran, glorifican, magnifican a Dios y que crecen en humildad, santidad y obediencia. No podemos estar seguros de que Dios los haya llamado o enviado, a menos de que evidencien esto que les acabo de decir. Que honren, glorifiquen y magnifiquen a Dios. Que crezcan en humildad, santidad y obediencia. Así que dijimos en primer lugar que los vamos a conocer por el carácter, por su fruto los conoceréis. Número 2, la confesión de fe de los falsos profetas, su credo, lo que ellos creen. Lo que enseñan pueden parecer bíblico y puede parecer hasta ortodoxo, que no se salen de la línea. Pero un examen cuidadoso siempre revelará ideas que no son bíblicas, así como la ausencia de una teología firme y clara. Enseñan falsas ideas y omiten verdades importantes. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno, solo de prosperidad, solo de abundancia, solo de riqueza, etcétera, etcétera. Con el tiempo, el fruto mostrará al árbol por lo que es en verdad, porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo producir buenos frutos. No se puede. J.C. Wright dijo: la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. ¿Quiere ver un verdadero profeta? Bueno, la sana doctrina y una vida santa son las marcas de un verdadero profeta. En una ocasión, Jesús cuestionó a los fariseos. Allá en Mateo 12:34, les dijo: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Fue lo que Cristo dijo. Todos los falsos profetas tendrán un punto de vista incompleto, distorsionado y pervertido de Cristo. Todos, hermanos. Jesús acababa de mostrar que el camino de la salvación, la puerta al reino y a la vida de Dios son angosto y es exigente, mientras que la puerta al infierno y a la perdición es espaciosa. E inmediatamente de ello advierte acerca de los falsos profetas y cómo identificarlos. El camino al cielo que los falsos maestros enseñan, nunca, hermanos, nunca será el camino de Dios. Y la manera de vivir que tienen nunca estará de acuerdo con las normas establecidas por Dios.
A.W. Pink dijo, los falsos profetas se encuentran en los círculos más ortodoxos, es decir, aquellos que son fieles a su doctrina y fingen tener un amor ferviente por las almas. Sin embargo, fatalmente engañan a las multitudes con relación al camino de salvación. Púlpitos, plataformas y charlatanes han rebajado de forma arbitraria las normas de santidad divina y así han adulterado el Evangelio con el fin de que sea más aceptable para la mente carnal. Eso es lo que vemos hoy en día. Los falsos profetas tienen una audiencia dispuesta, hermano. Una audiencia dispuesta entre la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque tienen una audiencia dispuesta. Porque les dicen lo que ellos quieren oír. A veces muchos he escuchado decir, pobre gente que está siendo engañada por esos falsos profetas de la prosperidad. No, esa gente son igual que ellos. Les dicen, dé 100 y Dios le dará 1000. Y van las personas a dar los 100 para que Dios les dé los 1000. ¿Y qué los mueve a dar los 100? La codicia que hay en sus corazones. Por ello, querido, por ello, siempre los falsos profetas tienen una audiencia dispuesta. Porque les dicen lo que quieren oír. No quieren, quieren oír ilusiones. No quieren escuchar la verdad. Están enamorados del placer y de la fantasía. No les gusta que los confronten con algo inquietante y condenador. No les gusta. Por ello los falsos profetas animan sin corrección. Vente para acá, yo te acepto en mi lugar, en mi iglesia, y no te voy a prohibir nada. Vente para acá. Es por ello que hay muchos adeptos, porque no los dan corrección, hablan palabras positivas, pero no les dicen la verdad de Dios. Oh, ay, aquel pastor es injusto, no te ama, pero yo sí te amo con todo el corazón. Y los solapan y los dejan que hagan lo que quieran. Por eso el falso profeta tiene muchos adeptos. Aceptan y predican una gracia barata que no refleja su propia pecaminosidad, su insuficiencia y su perdición. Esa es la gracia que predican. Por ello nuevamente A.W. Pink dijo, cualquier predicador que rechaza la ley de Dios, cualquiera, que rechaza la ley de Dios, que niega el arrepentimiento como condición para la salvación, que niega el arrepentimiento como condición para salvación, que asegura a los frívolos y a los impíos que son amados por Dios, que declara que la fe que salva no es nada más que un acto de la voluntad que toda persona tiene el poder para realizar, dice A.W. Pink, debe ser rechazado como una plaga mortal. Tremendo, ¿no es cierto? Porque son falsos profetas. Como dijo el doctor John MacArthur, hablan mucho acerca del amor de Dios, pero nada de la santidad. Hablan mucho de personas que están en necesidad, pero nada de aquellas que son depravadas. Hablan mucho de la paternidad universal de Dios respecto a todo ser humano, pero nada respecto a la paternidad exclusiva de Dios respecto a quienes son sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Hablan mucho de lo que Dios nos dará, pero nada relacionado con la obediencia a Él. Hablan mucho de la salud y de la felicidad, pero nada de santidad y de sacrificio. El mensaje de tales profetas ofrece es un mensaje de prosperidad y de bienestar, pero no de la verdad que salva. Hasta aquí el doctor John MacArthur. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Por último, podemos ver los seguidores de los falsos profetas son igual que ellos. Así que no sienta pena, son igual que... Sí nos da pena en cierta manera.
pero ellos son iguales también que los falsos profetas, porque dentro de la perversidad de sus corazones anhelan también lo que ellos tienen. Dijo el profeta Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues obvio que no. Obvio que no. No van a andar juntos. Es por ello que los falsos profetas atraen hacia ellos personas que son iguales a ellos. Personas superficiales, personas egocéntricas, egoístas, antibíblicas, antiindulgentes. Son iguales que ellos. Pedro advirtió ahí en su segunda carta, capítulo 2, verso 2: muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tienen muchos seguidores porque enseñan y promueven lo que la mayoría de la gente quiere oír y quiere creer. Por esto Dios les envía un poder engañoso, como dice su palabra, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que Dios determina que todo árbol que no da fruto, dice que será echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto. Pedro dice que los tales pastores están atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Todos los falsos predicadores. Así que, por sus frutos los conoceréis. Somos llamados a discernir cuando escuchamos a predicadores que nos llaman al camino espacioso y que lleva a la muerte y al infierno. Somos llamados a discernir. Así que, ¿qué pudimos ver, hermano? Y con ello termino. ¿Qué pudimos aprender? La advertencia, en primer lugar. La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas. Guardaos, es decir, presta atención. Aleja tu mente de lo que enseñan. Aleja tu mente, porque te va a pervertir, te va a envenenar tu alma y te va a despojar de todos tus bienes. Aléjense de ahí. Número 2, observen para que los puedan identificar. Observen su carácter. Observen su carácter, porque tarde o temprano se manifestará. Observen su carácter. Número 3, observen la confesión de fe en lo que ellos creen, lo que ellos predican. Sean meticulosos como los debería, investiguen. Y sobre todo, miren a los seguidores, porque al final son igual que ellos. Así que el destino de los falsos profetas y falsos pastores, hermano, está escrito en la Biblia. Debido a que entraron por la puerta ancha y viajan por el camino espacioso, dice el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, que van a la perdición, a la condenación eterna. Y cuando estén delante de Jesús en el día del juicio y declaren: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que Jesús les dirá. Así que si usted está escuchando un evangelio pervertido, aléjese, aléjese de ahí, porque su alma está en peligro. Su alma está en peligro. Aléjese de ahí, salga de ahí, huya de ahí. Pedro dice que para los herejes y los falsos apóstatas, Pablo dice que para ellos la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Van a ser castigados en el día del juicio, que al igual, dice, son como bestias salvajes, perecerán en su propia perdición. Y la más densa oscuridad
de las tinieblas del infierno están reservados para ellos para siempre. Qué tremendo, qué tremenda enseñanza. Yo por eso le exhorto con amor pastoral, si usted está escuchando un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, el que Cristo enseñó, su alma peligra. Aléjese de ahí, aléjese de ahí y busque un lugar donde se predique la palabra de Dios, porque su alma está en peligro. Como dijo Jesús, guardaos, presten atención de los falsos maestros, presten atención y obsérvenlos. Que Dios, mis amados hermanos, añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra, y que esta palabra lleve fruto en su corazón, la haga real en su vida, y que cristianos, personas que estén en iglesias donde se está predicando un evangelio adulterado, sean alcanzadas y salgan de ahí y busquen un lugar donde se predique la palabra de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar.